de comportamiento al consumidor. Sin embargo, usted se puede preguntar, ¿y yo qué rayos hago aquí? Entonces, básicamente, pues yo como se lo di, lo conocí a usted y se me hizo una persona pues bastante letrada, bastante inteligente. Es un tema ahorita, como lo va a mencionar Abril, que es importante que conozcan los alumnos, que justamente, hasta como yo le decía, yo tengo 33 años de edad, soy docente y ignoro, yo creo que el 90 o el 95% de estos temas, ¿no? Y puede ser por tabús, por generación, por muchos temas. Hoy en día a mí me gustaría que pues tuvieran ellos la oportunidad, antes de que se nos vaya al Congreso en Cuba, de poder, pues justamente, ¿no? Despejar sus dudas, que conozcan, pues, de este tema a nivel introductorio y, pues, obviamente, que también puedan saber dónde el día de mañana buscar información veraz, correcta, y que no se metan a ChatGPT, que no se metan a Google y que si tienen alguna pregunta así como las que luego de repente yo le he hecho, pues digo yo porque tengo la oportunidad de estar y usted también amablemente me toma la llamada, pero que no digan, ¿y ahora a dónde corro? ¿Con quién acudo? ¿Con el doctor ChatGPT? Cuando pues, realmente no es la verdadera fuente, ¿no? Entonces, yo sin más preámbulo, Por no decir el doctor Chapatín. el doctor Chapatín, realmente. Entonces, le cedo la palabra a la alumna Abriel Montiel para que obviamente ella nos dé la introducción. Adelante, mi querida Abril. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. El día de hoy tenemos esta reunión informativa sobre este tema que es sobre sexualidad, que creo que es un tema importante. Para ello tenemos de invitado al doctor Reinaldo Rangel. Y pues no sé qué le gustaría platicarnos, contarnos más que nada a qué se dedica. Ya tuve un poco el gusto de conocerlo, platicar un poco, pero me gustaría que se los comparta a mis compañeros. Muy buenas noches a todos. Es un placer interactuar con jóvenes y volver al aula, aunque sea virtual, porque mi experiencia ha sido más que todo en la pedagogía y dentro del salón de clases tradicional. Eh, yo vivo en Monterrey, me formé acá como médico, estudié sexología en la Ciudad de México en el año 83, 84, un primer periodo, y un segundo periodo de lo que existía entonces en el 94, 95. La institución existe todavía, se llama Instituto Mexicano de Sexología. Yo le dejé los datos a Abril. Y en mi carrera de medicina, yo tuve por primera vez la fortuna de tener una currícula de un semestre en sexología e higiene sexual. Le estoy hablando de 1975, es decir, 50 años atrás, casi nada. Mi edad actual son 71 años. Soy médico jubilado del IMSS. Sigo como docente en algunas áreas como enfermería del IMSS. Imparto pláticas a veces ya no tan presenciales como antes. Y la tecnología ahora nos ayuda a estar más cerca de la información. La experiencia que ustedes están viviendo es muy diferente a la de cualquier alumno de hace, digamos, 20 años. Empezando el milenio 2000, ustedes están en una vida más tecnológica con contactos en el aula, pero con una diferencia. La tecnología del teléfono celular y las redes sociales han cambiado toda la vida de todos los seres humanos. La sexualidad vende. Esta es la palabra con la que quiero iniciar. La sexualidad siempre ha sido un tema que se ha comercializado desde que existe alguna revista impresa, algún periódico. Las imágenes que más venden son aquellas que publicitan productos para mujer o productos para hombre. Entonces, con esto hago un preámbulo para que ustedes tengan idea de lo que están en el marketing o en la mercadotecnia, y lo que no se imaginan lleva sexualidad en imágenes o subliminalmente un mensaje muy discreto en siluetas, en formas, en colores y en sonidos.
a veces los sonidos están muy por abajo de las ondas auditivas del oído, pero penetran de una manera subliminal. Probablemente la palabra subliminal ustedes la tienen mucho en su cabeza, en su aprendizaje, en sus textos, porque esa es la mercadotecnia subliminal. Y lo digital entra por los ojos y lo demás empieza a recorrer todos los sentidos. Si ustedes se acuerdan, hubo una película que se llamaba El silencio de los inocentes, que fue un médico que era psiquiatra y que era antropófago, es decir, se comía a sus pacientes. Y un artista que ya es grande, Jodie Foster, entrevista al psiquiatra tras las rejas. El psiquiatra todavía vive, es el gran personaje inglés, ahorita no recuerdo el nombre, pero ya es un personaje clásico. Y él dice que todo el deseo entra por los ojos. El deseo entra por los ojos. Y lo que yo les acabo de decir, que la mercadotecnia hace que uno compre lo que no necesita. Entonces, la sexualidad, ya entrando en tema, forma parte de su cuerpo, forma parte de su nacimiento, de su biología, de su manera de pensar como hombre, como mujer, y el rol que ustedes desempeñan les pide ciertas cosas desde su perspectiva. Es decir, no es lo mismo la mirada de mujer que la mirada del hombre al ver la misma escena, ni el mismo comercial. Por esto quiero yo decirles que la sexualidad tiene mucho de subjetividad, en la interpretación es muy individual, pero sin embargo, si hay normas y estadísticas que la sexología ha ido ordenando para su estudio formal. Yo tengo aquí en mi cartera de mi teléfono 50 preguntas. Algunas vienen de ustedes desde su experiencia, me imagino, o de la experiencia de alguien más. Creo que va a ser muy difícil abordar las 50. Yo le pediría a Abril que tome al azar una y la hacemos abiertamente para que todos escuchen. Sí, profesor. Bueno, a ver, aquí tengo las preguntas. Eh, por ejemplo, ¿cuál es la manera correcta de hablar con adolescentes sobre métodos anticonceptivos sin fomentar el miedo o la culpa? Ok. La anticoncepción es un término que es para evitar sobre todo el embarazo, teniendo relaciones sexuales. La medicina muchas veces se encargó más que todo de enfocarse a prevenir embarazos y a prevenir infecciones de transmisión sexual. Yo empleo un término que a veces hemos medicalizado demasiado la información hacia los adolescentes. Para poder entenderme yo con ustedes, necesito bajarle a mi nivel y entrar en un lenguaje que ustedes sea más cotidiano. La mejor información es la que ustedes pueden tener de alguien de su confianza en el momento que ustedes consideren oportuno, pero con alguien que sea profesional. Lo más común entre adolescentes es que entre ustedes se den recetas y se den opiniones y consejos. Eso es lo más común. Entre los pares, es decir, entre los de su propia edad, entre los 20, 19, 21, 22, que es el grupo la mayoría, ustedes, yo no les preguntaría, pero si hiciéramos ahorita rápido una encuesta, ¿quién tiene o ha iniciado vida sexual? Esto yo lo hago regularmente en todos los grupos, pero no es el caso porque lo digital no permite entrar en esta dinámica. Sin embargo, esto lo dejo para que ustedes
algún día lo trabajen con el profesor Martín y hagan una pequeña dinámica en confianza. Si tienen esa manera entre ustedes, háganlo en forma cerrada, edad, iniciales o sin iniciales o en forma anónima. Mientras más claro sea entre ustedes, es mejor la información. Los adolescentes tratan mucho de llamarle con sobrenombres a palabras que tienen un nombre real. Por ejemplo, yo por ahí leí las cariñosas, leí otras palabras que llaman la atención, cómo se maneja entre sus edades. Sí, por ejemplo, puedo decir que una cariñosa puede ser una sexoservidora o una prostituta. Yo me imagino, porque es muy subjetivo decir las cariñosas. Otra palabra que encuentres por ahí, Abril, que te llame la atención. Sí, bueno, me pareció interesante esta. Doctor, si ya tenemos pacientes que han sido curados del VIH con tratamientos extremos como trasplantes de médula ósea, ¿por qué aún no se ha logrado replicar eso a gran escala? ¿Qué nos impide avanzar más rápido? Sí, la médula ósea no es propia para curar o detener el VIH. La médula ósea está más enfocada hacia leucemias. Entonces hay que aclarar la información. Hay células madre, es muy diferente, que provienen a veces de una médula, pero no es implante de médula. Últimamente la medicina se le ha llamado regenerativa, se ha utilizado mucho los implantes y células madre, células troncales, para detener una enfermedad. El término curar no es apropiado. La enfermedad tiene un periodo de inicio, de avance, y a veces se detiene sola y a veces vuelve a avanzar. El término curación lo hemos inventado los médicos, pero la realidad es que son células madres, no es la médula ósea. Provienen de varios tejidos del cuerpo humano, las células madre, no necesariamente de la médula ósea. Cuando hablamos de médula ósea, yo me referiría más a problemas de leucemia y problemas de cáncer en médula ósea. El VIH es un virus que ataca todo el sistema en general y se requiere mucha carga viral, es decir, millones de virus para que realmente entre ante las defensas de alguien que está susceptible. No todos los humanos somos susceptibles a cualquier enfermedad. Un ejemplo, 20 del salón pueden traer una gripe común y otros 20 no se enferman del mismo virus, pero es un virus. Las grandes enfermedades, cuando llegan a causar problemas como la pandemia, es porque traspasan barreras geográficas de un estado a otro, de un país a otro, de un continente a otro, y es lo que se denomina pandemia, cuando un virus cruza las fronteras geográficas. Pero un virus simple, los virus siempre han existido, los hongos, las bacterias, que causan enfermedades ante un desequilibrio del huésped. El huésped somos nosotros, y nosotros tenemos un sistema de defensas que, si está deficiente, en ese momento puede afectarnos o no puede afectarnos. Entonces, el VIH es una enfermedad que, si estamos expuestos a ese virus por vía sexual, por vía jeringas, de inyecciones, por vía a veces de otras transfusiones de sangre, que era lo más común, se ha ido atenuando porque hay muchos retrovirales como medicamentos que lo detienen y hace que la carga viral disminuya y ya no le dé síntomas al paciente y puede vivir crónicamente. Es decir, lo que antes te mataba ya no te mata. Y en la medicina le ha llamado a esas enfermedades crónicas y degenerativas. El VIH se ha vuelto una enfermedad crónica, ya no es aguda y mortal. Sin embargo, hay de casos a casos. Cuando se complica con tuberculosis, se complica con desnutrición y se complica con deficiencias del paciente o del huésped, en este caso. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre este tema o seguimos adelante.
No sé si alguno de mis compañeros quiera participar referente a este tema o Si quieres, seguimos con dale algún a otro. la siguiente para que alcance a cubrir un poco más las preguntas, Abril. Ok. Eh, ¿Qué tan dañino o perjudicial puede llegar a ser el implante subdérmico en una mujer más allá de la explicación médica tradicional? Me interesa comprender desde una perspectiva más realista o incluso crítica. ¿Cuáles son los impactos que puede tener este método anticonceptivo en el cuerpo y la salud emocional a largo plazo? Ok. El implante subdérmico es uno de los um, métodos que tienen una indicación de acuerdo a la edad de la mujer, que es exclusivo para las mujeres, que tiene un periodo de duración de uso máximo de 3 a 5 años, va perdiendo su protección y no todas las mujeres lo toleran. ¿Por qué? Cambia mucho el ciclo menstrual, hormonal y no es de los de eficacia, es uno de los que tienen aproximadamente un 90%. Todavía hay ciertas fallas y hay muchas instituciones que lo aplicaban como en su inicio, te estoy hablando de hace 20 años, que era más apropiado para mujeres jóvenes, menores de 30, que tuvieran un ciclo menstrual normal, es decir, regular, de 28 o 30 días, y ciertas indicaciones que no tuvieran enfermedades como diabetes o que tuvieran problemas de la piel, reacción al implante, y son ciertos requisitos, pero es uno de los métodos que se llegó a utilizar mucho en jóvenes, que ya no podían tolerar un DIU, que no querían pastillas. Todos los métodos tienen efectos secundarios, todos. Ninguno es inocuo, a excepción de los que son de protectores de barrera. Estamos hablando del condón masculino y el condón femenino, que pocas mujeres lo conocen. ¿Algo más, Abril? Bueno, sobre esta pregunta creo que no. Muchas gracias. Bueno, aquí tengo otra que dice, ¿qué es la educación sexual integral y por qué es importante? Sí. Nosotros estamos expuestos a mucha información, y más en esta época digital. Tienes desde lo que mencionó el maestro, Google, cualquier navegador y ahora el chat GPT. Esto es información, lo que proviene de una fuente que no sabemos si su objetividad y tiene bases científicas. Y educación es aquella diferencia. La información es buena, yo no digo que no, pero tiene cierto nivel de que hay desconfiabilidad o no es tan confiable. Sin embargo, cuando tú vas a una educación integral, tienes objetividad, bases científicas y sobre todo tienes alguien que es profesional en este aspecto. Pero lo principal es que sea objetivo, que sea de una base científica y que lo puedas comprobar en diferentes bases de consulta. En cambio, en los medios actuales hay muchas opiniones, podcasts, hay youtubers, y hay gente que hace su lucha tratando de ganar, ¿cómo le llaman? Seguidores o monetizar su participación en YouTube o en algún podcast. Ustedes deben saber más cuántas maneras hay de crear un canal o crear una página web eh, dentro de la mercadotecnia como para darle mucha fama a un doctor que también se utiliza como mercadotecnia. Desde que se creó la página Doctoralia, que es la que yo conozco más, no sé si ustedes conozcan otra de páginas de médicos. Bueno, busquen doctores especializados en educación sexual. Es una búsqueda
médicos, psicólogas, o busquen sexólogos, educadores. Dentro de la categoría de mi formación, en la actualidad hay 3 maestrías que están reconocidas en México por la SEP. Una de ellas es sexología educativa. La segunda es integrado al manejo de grupos, sensibilización y manejo de grupos. Y la tercera es sexología clínica, atención a pacientes. Hay que ser psicólogo o hay que ser médico. Ahí sí, nada más esas 2 profesiones. En cambio, un comunicador puede ser sexólogo educador, especializado en sexología educativa y la especialidad o maestría en sensibilidad y manejo de grupos. Hay una que todavía está en revisión, es sexualidad y discapacidad, que es de lo más difícil de abordar porque se entra en otro campo subespecializado de la medicina. Entonces, la educación sexual integral es aquella que cumple con 3 parámetros. Es objetivo, es decir, no te deja lugar a dudas a que es lo que estás leyendo, no es ambigua, vamos a llamarle así. Es científica porque tiene un texto y una literatura que lo vas a leer en español, en inglés, en francés, siempre va a ser. Es muy objetiva. Y la otra es que sea con un criterio de amplitud, a no ser lo que ahora le llaman inclusivo. Hay que ser inclusivo para poder escuchar a todos y eso sería ser integralmente un profesor. Ha habido tantos cambios en los últimos 20 años, 25 años. Ustedes lo han de saber más que yo por su estancia en la capital, que es una ciudad como cosmopolita y de muchas variantes en sus maneras de pensar y de sentir. Ustedes son un país dentro del país. Son 25 millones, la quinta parte o la sexta parte del país. Están concentrados entre el Estado de México y la Ciudad de México, capital. Es un gran cambio lo que ustedes tienen en su cosmovisión, en su experiencia citadina cosmopolita. Creo yo, en mi criterio de ir y venir al DF, que antes se le decía el DF, ustedes tienen mayor apertura y sin embargo hay mucha desinformación y su apertura a veces está desinformada por los medios, porque no hay integralidad en la educación. Hay que buscar las fuentes. Yo le dejé ahí a Abril 2 instituciones que pueden ustedes, si quieren intervenir más a fondo, la Federación Mexicana de Educación Sexual, está todo el país, los que somos sexólogos, está IMESEX, donde yo estudié, Instituto Mexicano de Sexología, es la que tiene el REBOE, digamos, la revalidación de estudios, después de mucho trabajar con el gobierno y lograr integrarnos. Y lo otro es el Consejo Nacional de Población, que es que rige todas las políticas del país, aunque está un poco olvidado en los últimos sexenios. Yo les aconsejo que anoten ahí, Federación Mexicana de Educación Sexual, se abrevia FEMES con doble S. Pueden entrar ahorita y ven todo lo que hay, el contenido, preguntas y respuestas para sus inquietudes. Y la otra es Instituto Mexicano de Sexología, se abrevia IMESEX y está en el Distrito Federal, Ciudad de México. Esos 2 lugares, ahí van a encontrar la integralidad, la objetividad y la apertura hacia todo, sin importar sexo, edad, género, color, raza, que es una parte de las nuevas políticas de los últimos 20 años. Y si ustedes quieren seguir adelante como parte de una área específica, mercadotecnia digital aplicada a la sexualidad,
serían innovadores, pero no hay libro o no hay comercial que no tenga una imagen que evoque la sexualidad, ya sea de la mujer o del hombre. Y ahora se utilizan hasta los niños para diferenciar y vender más. No en el modo sexual que los adultos, pero también los niños han sido, como niños y niñas, los han ido incluyendo para vender. Desde un cornflakes o un Kellogg's o un pingüino o lo que quieran. Y ya lo más, digamos, es un perfume, ropa de dama, ropa interior, ropa exterior, eh, presentar a un jugador o a una jugadora de cualquier deporte para que compren la marca. Por eso les digo, la mujer y la imagen del hombre venden. Y eso es sexualidad. Seguimos. Ok, gracias, profesor. Digo, doctor, perdón. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es el proceso correcto para la interrupción de un embarazo hablando del proceso con medicamentos, mifepristona y misoprostol? Okay. Estamos hablando de una palabra legal que se llama aborto. Llamémosle interrupción del embarazo. En diferentes estados de la República han cambiado la legislación. Cada estado de la República tiene un código civil, y el Distrito Federal fue de los primeros, la Ciudad de México, y yo no recuerdo ahorita exactamente, pero creo que fue en el periodo de López Obrador, cuando se creó cambio de la Ciudad de México, que ya no era, ahora es como una ciudad más o como una entidad más, ya no es el Distrito Federal, que cambió el Código Civil. Sin embargo, en algunos estados sigue siendo muy penado. Yo no les podría decir ahorita exactamente, por ejemplo, aquí en Nuevo León sigue siendo perseguido la interrupción del embarazo. Solamente con la excepción de que haya sido de una violación o de un delito sexual. La mayoría de los estados tienen esa excepción, pero en otras es permitido. No nada más el misoprostol, que es un abortivo químico y que no siempre da buenos resultados. O sea, no da el 100%. A veces no da el resultado de que dilatar el cuello uterino, el cervix, donde está la matriz y que venga el sangrado. A veces sucede y a veces no. Depende de la edad del embarazo, cuántas semanas tenga, depende de la cuestión hormonal de la mujer que está embarazada y depende también de la dosis bien indicada. Pero es un método químico utilizado para interrumpir el embarazo que legalmente se le llama aborto. Entonces, en la Ciudad de México hay varios métodos que están legalizados que se pueden utilizar para interrumpir un embarazo con un límite de semanas. El límite anda entre las 12 y 14 semanas, es decir, casi 3 meses. Pero eso es legislación del Código Civil del Distrito Federal de la Ciudad de México. Ustedes lo pueden encontrar más fácilmente. Y hay muchos centros que apoyan, ONGs que apoyan a las mujeres cuando necesitan este tipo de orientación. IMESEX es uno de ellos. Orientación. No quiere decir que ahí lo practiquen. Les pueden dar gente muy profesional que los puede atender en forma de su salud sexual, que así se llama, salud sexual y reproductiva. Antes el enfoque era nada más reproductivo, ahora es salud sexual, el término más amplio. Y la palabra correcta es interrupción del embarazo y legalmente es aborto. Al final de cuentas es lo mismo, pero depende cómo lo quieras aplicar. Desde el punto de vista legal, la sexualidad tiene un objetivo de diferentes lentes, como un caleidoscopio. Tú lo puedes ver desde el punto de vista legal, el mismo interrupción del embarazo, lo puedes ver desde el punto de vista religioso, lo puedes ver desde el punto de vista emocional, psicológico, lo puedes ver desde el punto de vista médico, que llega a urgencias,
Entonces, esas diferentes visiones o miradas de un mismo evento es lo que hace que seas más profesional en la atención de este tipo de casos. Que puede ser un médico ginecólogo, puede ser un médico general. Ahí hay gente que se dedica a hacer esto sin tener estudios de medicina, se dedica a asesorar o a crearte el espacio público o privado para guiarte hacia una interrupción del embarazo. Y hay también charlatanes. Entonces, el Sí, misoprostol es uno de los métodos químicos farmacéuticos y no está indicado para eso, está indicado para otra cosa. El misoprostol no está indicado para interrumpir el embarazo. No fue su venta en el mercado, no es para eso. Sin embargo, da un efecto secundario en una dosis muy alta que como efecto secundario produce sangrado. Cuando el embarazo se va dilatando el cervix, la salida del útero que se está cerrado, pero se empieza a dilatar, abrir, 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 abrir. Si esto es el cervix así cerrado, se puede ir abriendo, abriendo, abriendo hasta que produce el sangrado. Y el útero es como un puño, así como una P. Si lo vemos así, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo hasta que suelta. Y viene como una menstruación con mucho dolor, con muchos síntomas agregados, molestos, indeseables. Pero sí se usa para este caso. No como dice la receta médica, que puede ser para una úlcera o puede ser para un problema uh, de irritación intestinal. Con este motivo, les voy a dar otra. El Viagra tampoco no era para el uso que se hace actualmente. El Viagra era para los infartados y darles un poquito más de irrigación a su corazón, al músculo cardíaco. Y el Viagra terminó en otra cosa, el sildenafil o el taladafil, que son los dos químicos. Entonces, hay cosas que se encuentran por chiripa, en términos científicos se llama serendipia. Se fue a dar a un hallazgo sin buscarlo. Entonces, así fue el misoprostol. Y el famoso Viagra o sildenafil también es lo mismo. Ahorita está uno que es para las mujeres, pero está en spray y está nada más en Estados Unidos, todavía no se vende en México. Equivale al Viagra. Ya me salí del tema. no se preocupe. Eh, Tengo, bueno, creo que esta es una pregunta más específica. Dice, ¿qué hago en caso de haber usado con mi pareja más de 2 veces la pastilla del día siguiente? En el caso hipotético de que el preservativo fallara y ella hubiera tomado la pastilla las 2 veces por año. La pastilla del día siguiente tiene una indicación que es cuando tenemos una relación sexual o una vida sexual no planeada sin protección. O que se rompió el preservativo o fue de, como decimos, y se acostumbra, yo lo he oído ya, fue un calentón, un faje y vámonos. Entonces, la pastilla del día siguiente se usa en esos casos, pero no es el método que se debe usar siempre, porque hay quien lo usa 2, 3 veces a la semana, pues ya no es el día siguiente, fue de 3, 4, 5 días a la semana. Y también tiene sus indicaciones, hay que tenerla a la disponibilidad por si algún día es como si trajeras un Aries y sabes que te va a doler al masticar o te va a doler, pues vas a tener que traer un analgésico. Pero si tú tienes una idea de que puede pasar o que vas a tener una cita y que esa cita lleva a cierto nivel, la pastilla del día siguiente puede ser una, digamos, parte de tu botiquín.
Así tan simple. Así como un preservativo que uno lo puede traer en la bolsa, pero también, acuérdense, los preservativos no se dejan en el carro, menos en la cajuela de guantes. Los preservativos tienen caducidad. Los preservativos tienen un uso y tírese. Los preservativos hay de diferentes. Látex, alcance, son más delgaditos y son más, digamos, de diferentes. Vamos, ahí entró la mercadotecnia precisamente con el preservativo. Luego vayan una vez a una farmacia y vean cuántos preservativos de colores, sabores, gruesos y tamaños. Y el preservativo para mujeres, ¿lo conocen? ¿Alguna vez lo han tenido en una plática? Ahorita Creo que porque no no, lo tengo aquí, no sé. creo que Sí, te son de los escucho, Diego. tabúes que, sí, creo que son de los tabúes, ¿no? Que llegan a tener a veces. Inclusive para pedirlos en el mostrador, pues es como, ay, ¿dónde me escondo, no? Y me pongo lentes y cachucha y yo no sé. Todavía existe eso. Tiene menos eh, inhibición o menos el que está de aquel lado del mostrador, el que los va a pedir, a veces. O está mejor informado el del mostrador que el de acá, el comprador, el usuario. Así le llamamos nosotros en la metodología anticonceptiva, el usuario o la usuaria. Ok, ¿Seguimos con otra gracias. o repetimos? No, sí, La, seguimos con otra. la, Una disculpa, y la es que se pastilla del día trabó. siguiente tiene su indicación y no es como para traerla de mañana pasado y quién sabe cuándo más, es el día siguiente. Y es única ocasión porque no es el método ideal, que también tiene sus fallas si no la tomas. Y da muchas molestias secundarias porque es una dosis muy fuerte hormonal. Le da molestias a la mujer, no al hombre. La mayoría de los métodos están basados para las mujeres. El último que ya fue más uso común para hombres fue la vasectomía, pero siempre fue la mujer la que tenía que someterse por historia a la anticoncepción y no el hombre. Estoy hablando de la historia de la anticoncepción desde que eran los papiros egipcios, lodo, excremento de cocodrilo, eh, vejigas de quién sabe qué, se utilizaban como preservativos o para evitar el paso del espermatozoide durante el acto sexual, el coito. Es toda una historia, los anticonceptivos. Hay otro término que se usaban antes, se llamaban pesarios. Búsquenlo ahí en sus chat GPT, un pesario. Historia de los métodos anticonceptivos, nomás para que vean lo que se usaba antes. El método mexicano, que hay una broma que es típica de un taller de sexualidad, es un cactus mexicano, el más común conocido en México, símbolo de nuestra bandera. ¿Sabían que es un método anticonceptivo? El nopal, Mm. No, la verdad yo lo nopalitos, desconocía. nopalitos, nopalitos. O sea, no tengas vida sexual, abstención. Ya, ¿me entendí? Y viene la bandera en el símbolo nacional, el águila parada en un nopal, matando una serpiente. Es una broma sexológica dentro de los talleres, que no nos damos cuenta de lo que tiene de subliminal cada objeto que vemos a diario. Todo tiene, si tú quieres darle un simbolismo, un doble sentido, el mexicano tiene el albur como parte de su cultura. Entonces, cuando digan que el nopal es anticonceptivo, se van a acordar de mí. Van a decir que dónde lo leyeron, nos dijo el doctor Rangel. Y aparte es baboso y espinoso.
Eso es chiste fuera de la clase, ¿eh? No vayan a crucificar después que el doctor Rangel anda diciendo sonceras. No, no La, se preocupe. la sexualidad hay que quitarle la edad, hay que darle esa parte alegre a la sexualidad. La sexualidad es placentera, no es preocupación, es darlo con responsabilidad con la pareja. La parte afectiva es una, la parte física es otra, la parte, digamos, conyugal, si es matrimonio, si es pareja, si es dispareja, lo que sea, incluye afectividad y el vínculo que puede ser amoroso, o puede ser amistoso, o puede ser ahí nos vemos. Entre jóvenes, la palabra que yo aprendí mucho que se escuchaba por allá, ¿no? Pues el faje y se acabó. O el acostón y no te conocí. Pero es de chavos. ¿Sí? A medida que ustedes van entrando a los 20, a los 30, su óptica va a ser diferente. Yo vi le comentaba a Abril que había 5 o 6 personas que eran mayores de la edad promedio de la escuela. No sé si son alumnos o están como invitados, si están presentes o no entraron. Ahorita, ¿cuántos estamos, Abril? Me parece que somos 49. Oh, se completó. El Sí, cuadro lleno, ¿verdad? sí, Sí, sí. Y el 65% eran mujeres, que fue lo que platicamos tú y yo antes, sí. y el resto, 35% son hombres. La mayoría andan entre los 20 y 21 años. Y había unos que otros se salían después de los 30. Ujú, sí. Había como 5 o 6 mayores de 30 y andaban otros 4 o 5 entre los 22, 24, 26 años. Pero sí son del grupo o están como invitados. Yo era uno de ellos, doctor. Ok, ok. Pero bueno, esto es, no, cuando yo doy una plática no es con el fin de estar así como todos con las manos por atrás y calladitos, no. No podemos interactuar mucho porque no nos da el tiempo. Por eso las 50 preguntas, si alguien quiere algo en forma particular, dígaselo a Abril o mándele un mensajito a Abril. Oye, Abril, pregúntale esto acá por abajo de la mesa. Porque hay preguntas que realmente no las vamos a poder ver. No, yo lo que quisiera, doctor, si me lo permite, es, digo, sobre todo porque algunos ahorita todavía andan ahí, en el transporte público, pero sí me gustaría, ya nos dijo, pues obviamente las fuentes donde podemos obtener información veraz y real y oportuna. Ahora, no sé, digo, obviamente hay muchísimos cursos, por ejemplo, el famoso curso de contabilidad para no contadores, administración para no administradores. Entonces, no sé si dentro de su experiencia, dentro de su haber, existiera alguna página o algún instituto, no sé, algún órgano que diga, oye, vamos a dar cursos de sexualidad, o sea, que realmente la gente, así como, por ejemplo, mis alumnos se preparan para mercadotecnia, para inclusive costos, administración, que también digo, eso es un tema cultural y generacional y hasta cierto punto de cultura mexicana, ¿no? De que no tenemos pues solamente el hábito de autocapacitarnos y menos en esos temas de sexualidad. Pero no sé si hubiera alguna página o menciono alguna institución educativa o de salud que diga, ¿saben qué? Va a haber un curso de sexualidad y les van a dar su constancia. O sea, que realmente, pues, si bien no es algo que, entre comillas, se pueda cacarear a nivel profesional, al menos a ellos, ¿no? Por el régimen y la rama en la que están estudiando, pero que sí puedan estar como pues atentos si va a haber alguna plática, algún curso, pues obviamente un poquito más de manera formal. Sí, sí. De hecho, sí, el Instituto Mexicano de Sexología tiene talleres para gente que no quiere ser sexólogo, simplemente es porque tiene interés desde su profesión en ver un enfoque de la sexología. Puede ser para ingenieros, puede ser para médicos, para público en general,
que no tenga una carrera también. Entonces, los niveles educativos no necesariamente tienen que de profesionalizar. La profundidad o la escala de conocimientos es que yo les diera esta página de IMESEX, que la tengan ahí, que tiene muchos ya artículos donde ustedes te pueden escribir, o el de la Federación Mexicana de Educación Sexual, la FEMES. Yo aquí tenía esto que les decía, se lo mandé no sé, te lo mandé hace rato a ti, el logo del Instituto Mexicano de Sexología. No sé si se alcance a ver o está muy... Este que está Ya, aquí, ya se alcanza a ver. Sí, ya se alcanza a ver. es una estatuilla azteca que está vista desde arriba. A ver, se me perdió. ¿Se ve, Abril? No, no se ve. Bueno, No, te la mandé a ti en tu WhatsApp. A ver, otra vez. sí, Yo con a esto, ver, es que hay brillo y no se nota. Se pierde. Ya me fijé que se pierde. Bueno, el chiste es que es una estatuilla olmeca de dos que existió en la cultura olmeca, tomada desde arriba, dos olmecas teniendo un coito, la mujer sentada sobre el hombre, pero está visto desde arriba. A ver, otra vez. Yo no sé cómo igual, me da charolazo. Ahí está. sí, ya se las compartí también para que la puedan ver. Este es el logo del Instituto Mexicano de Sexología. Está aquí, aquí en la cámara. Si lo acerco ya se borra, ¿verdad? Sí, ahí se alcanza a ver más o menos. Sí, ya se ve, doctor. Ok, entonces esa parte es la autenticidad de nuestra cultura, que había siempre mucha información. Y luego esta es la FEMES. La FEMES siempre tiene un cartel. No, creo que no. Hay mucho charolazo. Sí, ese no se alcanza a ver. La Igual si quiere, a lo Federación mejor más Mexicana de... por abril. Ahí está, mira. Cada congreso tiene un lema. Por ejemplo, este que yo asistí a Huastepec decía Cuerpo, Erotismo y Ciencia. 7º Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, por la FEMES. Yo, muy apenas se alcanza a ver. Está charolazo ahí. Sí, sí se Por más alcanza que a me ver. refiero. Y cada 2 años se celebra este encuentro. El próximo, le decía yo, abril. El anterior fue en Puerto Vallarta y hace 2 años, 4 años fue en Mérida. El siguiente va a ser en Michoacán. Y aquí hay talleres, conferencias, debates y simposios. El lema era escuchar, sentir, discutir, comprometer y difundir. Y tu participación es lo más importante. Entonces, ustedes los jóvenes que están haciéndose expertos en mercadotecnia, este es todo un tema, la sexualidad y sus derivados en la salud, en el comercio, en la moda, en el cine, en la literatura, en la pintura, y le van a encontrar en la religión. La Biblia habla de sexualidad, el cantar de los cantares. Uno de mis compañeros falleció el año pasado, era un experto en estudios bíblicos y sexualidad. Si alguno de ustedes, llegara a ser experto en mercadotecnia y sexualidad, va a encontrar muchas cosas que ni se imaginan que tiene la mercadotecnia desde sus inicios. Desde una portada de revista cuando eran papeles. Si ustedes se ponen a investigar las principales revistas que a mí me tocó conocer, que eran mundialmente famosas, las portadas de Life, cada portada de Life era lo máximo del año. Y luego, cuando llegó a ser aquella famosa Playboy,
Dentro de México llegó a haber otra también que se llamaba Caballero, pero son símbolos de las épocas, de las publicaciones. Acuérdense una foto de Marilyn Monroe, ese es un ícono sexual cuando está en el metro de Nueva York y el vestido se le levanta como un holán. Es una de las fotos icónicas que simbolizan a la mujer y su sexualidad. Los labios, un solo retrato de los labios con un labial. Y ya ustedes sabrán qué más le pueden agregar a los hombres, cuál es el sex appeal que los hombres vendemos. Pues la sexualidad atraviesa muchos campos. Entre nosotros, nuestra formación en sexología lo vemos desde el punto de vista médico, de la salud, el punto de vista religioso, el punto de vista legal, el punto de vista antropológico, cómo ha ido la sexualidad cambiando, el punto de vista ahora de lo que ustedes están haciendo es mercadotecnia. Entonces, el comercio del cuerpo es sexualidad vendida hacia los demás. La imagen de la mujer o del hombre se utiliza para vender. Y eso es mercadotecnia. Visual, llámele digital, panorámicos, no sé, todo lo que se pueda encontrar en la calle, en el teléfono, en las paredes pintarrajeadas, en los grafitis, hay sexualidad. Entonces ahí se las dejo de tarea para cuando anden. Acuérdense que donde quiera hay un mensaje que lleva a algo de sexualidad. Muy subliminal, pero ahí está. Hasta en la Coca-Cola, con la efervescencia, con la cerveza, cuando se tira la espuma. Pónganse a pensar a dónde se quiere ir ese mensaje subliminal. Ya no les quiero decir adivinanza. Un sándwich, simplemente un sándwich. Tiene un doble sentido. Cuando el mexicano mete la picardía, lo utiliza para la mercadotecnia, con el doble sentido, con la picardía o con una ocurrencia, con lo que les acabo de decir de los nopales. Escuchen la música y la letra de las canciones mexicanas. O son despechos, o son traiciones, o son historias de lo que ustedes quieran. La letra de las canciones mexicanas tiene mucho contenido sexual, hasta de violencia. Ok, doctor, pues muchas gracias, la verdad. No sé si alguno de mis compañeros quiera comentar algo o Sí, quiera me hacerle gustaría alguna pregunta. abrir, que les dé el micrófono. Bueno, aquí está en el chat una pregunta. No sé si puedes activar tu micrófono, Jesús. Muchas gracias. Buenas noches. Yo tengo la duda en saber qué relación tiene el neuromarketing con esa sexualidad que está mencionando, sobre todo como esos estímulos que Ok. generan. Ok, usted ya lo mencionó. La neurolingüística es una ciencia que une la computación con la neurología. Neuromarketing viene de la neurolingüística. Cómo penetrar mejor al sujeto desde su punto de vista, no desde su punto de vista, sino desde su inconsciente. La neurolingüística dice, tenemos varias vías de aprendizaje y de entrada de la información. La más que todos usamos son los ojos, pero hay quien usa más el oído. Entre esos dos está la mayoría. Luego está el que es más táctil. Y de ahí el neuromarketing viene dentro de la neurolingüística. Si ustedes tuvieran a alguien que les dé una pequeña
introducción a la ética van a entender mejor cómo el marketing entra al cerebro del ser humano. La palabra subliminal es una. Ahora se usa neuromarketing. Es la pregunta, David, Jesús. Es tu pregunta. Perdón, no escuché. ¿Sí, se responde a la pregunta? Que si eso te da una respuesta. Sí, de hecho solo quería tener esa relación de cómo es que juega ahorita la diferencia de géneros, la recompensa cerebral y pues sí, casi todo se mueve por estímulos, por reacciones que nos genera la subliminación, como bien menciona. Sí, lo más sencillo era lo que hacía Pavlov. Te doy un piquete con sensibilidad eléctrica y tú brincas a un ratón, le das comida, mueve una ruedita y va y come la comida. Pero luego ya no le das comida, le pones un toque eléctrico y va y agarra la comida y se retira. Pues aunque le pongas comida ya no va, ya no la va a tocar porque tiene miedo del choque eléctrico. En neurolingüística no es lo que se trata de que sea atractivo, placentero y te acerque la visualización, el oído, la música, la letra, los colores. Son colores, música. Si es panorámicos en tu teléfono, si es ruidoso, si es melodioso, qué armonía tiene el mensaje. Si participan 2, 3, una muchedumbre. Lo que se hace ahora en los videoclips, cómo ha cambiado la música para hacer la promoción de un artista. Y ese artista aprovecha para ponerse una marca, para usar una gorra, y eso es marketing, las marcas que vende un artista o un deportista. Neuromarketing lo puedes asociar a todos los sentidos, sobre todo los sabores en los alimentos, los olores y los sabores. Pero la escucha y la visión está abierto para todos. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Chicos, ¿alguien más con alguna pregunta para el doctor? Ahí en el chat, no sé si alguien puso algo en el chat. No, fue el doctor, de hecho. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Carrillo, mano levantada. Soy yo, buenas noches. Cuando comentó que la mayoría de los métodos anticonceptivos van hacia la mujer y habló de la vasectomía, yo había visto por ahí que existe la que es reversible. ¿Eso es verdad o solamente siguen estudios? ¿Habías visto por ahí en dónde? Ay, no me Eso es acuerdo, bien creo que importante. en Facebook. Es lo que yo llamo educación integral contra la información y la educación. Depende de dónde lo veas, eso es una. A veces hay más desorientación que información. La realidad es que la vasectomía sí puede ser reversible. Se intenta, pero deja cicatrización cuando pasan muchos años y a veces ya no permite que se vuelvan a conectar los túbulos o los conductos seminales que hacen que pasen los espermatozoides. Los espermatozoides se producen en unos enrollados, así como si fueran serpentinas en los testículos. Y esos enrollados o serpentinas producen hacia arriba y se van acumulando los espermatozoides. Con un cierto tiempo que no salen a la superficie, se mueren y no pasa nada. O sea, se están recambiando. Cuando tú cortas los cordones espermáticos, que son los que van hacia arriba de salida, a la eyaculación, impides el paso y se corta arriba y abajo. Son dos cortes. Antes
no se hacía y se volvían a reconectar. Yo conocí casos que se volvían a reconectar. Lo mismo en ovario, en trompas de ovario, en mujeres. Ahora no, se hace corte en las mujeres y doble ligadura. En lugar de que se hace esto y luego se enrollan así, pues queda un espacio. Lo mismo en la vasectomía. Es más difícil revascularizar o volverlo a hacer en un segundo intento cuando han pasado más de 3 o 5 años. La cicatrización es muy difícil, pero se hace el intento. Ahora, dentro de los métodos de asistencia reproductiva hay otros que favorecen mucho, pero ya es otro tema, reproducción asistida. ¿Cómo obtener un embarazo? Ir a un banco de espermas, ir a un banco donde hay óvulos y buscar como si fueras a un aparador, genética de este tipo, ojos de tal, de X. Pero eso ya es bancos que se dedican a guardar óvulos y espermas. Y existe, Sí. pero es otro tema. Y que tiene implicaciones legales. No se imaginan todo lo Sí, que hay. Y que a veces uno no alcanza hasta que va apareciendo cada vez más legislación. Nosotros nos regimos por la Ley General de Salud. ¿Sí? Y ustedes, pues algunas van a tener que ver la Ley de Protección al Consumidor. Tampoco hay publicidad que no, productos milagros, que es muy común, ¿verdad? Ok. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo le quiero dar, pues de nueva cuenta, la más cordial bienvenida aquí a la ESCA Santo Tomás, al Politécnico, porque se tomó, pues obviamente, el tiempo entre semana a una semana de su viaje al seminario a Cuba, en un horario que, bueno, pues a los chicos les queda porque ellos tienen este horario, pero pues bueno, un profesional que esté justamente con esta apertura de poder dar una sesión de este tipo en este horario, pues la verdad es que únicamente lo motiva la pasión por el Esa es la tema. palabra. Esa es la palabra, ingeniero. A mí me criticaban mucho por ser apasionado de la educación. No, yo En el sé, IMSS. Sí. y no, y la pasión y la pasión a varios temas, ¿no? La pasión a su profesión como doctor, la pasión a su especialidad en sexología, la pasión a la docencia, porque si bien obviamente ahorita no es docente de mis alumnos, pero también le está dando una masterclass ahorita, la pasión justamente por aprender y la pasión también por el conocimiento, que es compartir, que para mí siempre voy a ser amante de compartir el conocimiento, porque cuando tú compartes conocimiento, eliminas la ignorancia. Entonces, para mí es un tema que, como yo se lo decía cuando yo lo conocí, es un tabú, y en México hacen falta materias, no solamente seminarios, conferencias, cursos, hacen falta materias en las universidades, independientemente de cuál sea la carrera Así que estén es. estudiando, que hable de esto y que justamente porque es algo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Como hablar de finanzas, como hablar de negocios, creo que es algo que independientemente de cuál sea la carrera, ese debería ser como el tronco común, ¿no? Entonces yo quiero pedirles a todos mis alumnos, chicos, para dar este cierre al doctor Reinaldo Rangel Delgado, quiten sus micrófonos y vamos a darle a la cuenta de tres un fuerte aplauso para que le llegue hasta Monterrey. Entonces, a la cuenta de tres, chicos, una, dos, tres. Muy bien, chicos. Yo les voy a hacer una observación para el lenguaje de señas. El lenguaje de señas es tan importante que lo vayan aprendiendo en la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque cuando es otra broma, no es en serio. En un manicomio les decían que aplaudieran. A los que aplaudieran 3 veces sin fallar, los iban a dejar salir dados de alta, pero quisieran 3 y unos le decían así, otros le decían así y ninguno le alcanzaba a dar 3. Llegó un momento en que uno sí lo hizo y lo dieron de alta
todos los demás le aplaudieron. Todos los demás aplaudieron al que se iba y le hicieron adiós, 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 adiós. Nos despedimos con un gusto de haberlos conocido, y si hay alguna vez que voy por el Distrito Federal y están en clases, ahí los voy a visitar si se puede. Perfecto, doctor. Pues le mandamos un fuerte abrazo cariñoso hasta Nuevo León, Monterrey. Ahorita le vamos a mandar reacciones de aquí de manera digital, le vamos a mandar corazones, le vamos a mandar aplausos, y porque también es el lenguaje justamente de los chicos Sí. ahora de la mercadotecnia, ¿no? La parte digital. Entonces, pues nada, le quiero agradecer a nombre de todos los que estuvimos en esta sesión por haberse tomado el tiempo, como le decía, de haber dado esta sesión. Esperemos que no sea la última vez. Esta sesión está siendo grabada. Posteriormente, Abril va a pasar la grabación. La vamos a subir a YouTube, se la vamos a compartir para que usted también la tenga. Y pues bueno, esperemos que con ellos básicamente se cierra este ciclo escolar. Pero pues bueno, esperemos que en agosto podamos de nueva cuenta contar con su participación para hacerlo ahora con la Universidad Tres Culturas, con inclusive la ESCAT Santo Tomás en ambas carreras, no solamente Merca Digital, sino también relaciones comerciales, y tratar, como le decía, de hacerlo inclusive pues más politécnico, ¿no? Con otras facultades como la Facultad de Economía, que también ahí todavía hay mucho tabú. En fin, pues le quiero mandar un fuerte abrazo hasta Nuevo León, Monterrey, y pues que no sea la primera ni la última vez que lo veamos por aquí de manera digital, mi querido doctor Reinaldo. Le voy a comentar algo ahorita que mencionaste economía. Mi hija es economista y fui a dar una plática a su escuela. Economía sexual. Wow. ¿Por qué la planificación familiar ha cambiado el mundo económicamente con la participación de la mujer? Pero bueno, ahí la dejo y no se imaginan toda la temática que hay. Desde lo que quieran abordar, si algún día quisieran hacer un seminario, una semana, cuenten con la gente de IMESEX o en la Federación Mexicana de Educación Sexual. Si quieren organizar algo, una semana o un simposio, algo que tenga, digamos, repetición y duración, que se haga una costumbre dentro de su escuela. No importa en qué carrera estén, esto es elemental para la vida personal. Sí, 100%. Pues le mando un fuerte abrazo y una vez más, muchísimas gracias, mi querido doctor. Nos vemos en la próxima. Buenas Gracias noches, a toda la buenas gente que noches. se reunió. Hasta pronto, chicos. Gracias por haberse reunido. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias.